Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a explicar los diferentes dispositivos de interconexión. Lo vamos a ir diciendo uno a uno y vamos a ir explicando su función, de qué disponen, para qué sirven. Bueno, vamos a comenzar por la tarjeta de red. Las funciones de la tarjeta de red son las siguientes. Pues preparar los datos del equipo para el cable de red, enviar los datos a otro equipo, controlar el flujo de datos entre el equipo y el sistema de cableado, recibir los datos por los que llegan por el cable y convertirlos en bits para que puedan ser entendidos por el ordenador. Y muy importante, que esto la gente no lo sabe, las tarjetas de red disponen de dirección MAC. Esto quiere decir que vuestras tarjetas son direccionables y son únicas en el mundo. O sea, ninguna tarjeta es igual a la de otro usuario. Y está comprendido por 48 bits. Los primeros 24 son de la empresa que fabrica la tarjeta red, y los siguientes 24 son los de la propia tarjeta. Y de esta forma se diferencia la tarjeta de todas las demás. Después también explicar que si por ejemplo un ordenador contiene una mejor tarjeta que otro ordenador y necesitan intercambiar datos entre esos dos ordenadores, entre ellas lo que va a pasar es que se van a poner de acuerdo y van a funcionar a la velocidad máxima que funciona la tarjeta más lenta. Bueno, ahora vamos a explicar lo que son los repetidores o concentradores. Entonces, un repetidor es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de bajo nivel y le transmite una potencia a un nivel más alto, de tal modo que se puedan cubrir a distancias más largas sin que la degradación sea tolerable, ampliando de esta forma la longitud de la red. Entonces, esto quiere decir que cuando una señal se va atenuando, cuando pasa por el repetidor, la vuelve a transformar a como era al principio. Bueno, ahora vamos a explicar lo que son los hubs. Los hubs es como un tipo de switch, pero un poco más simple, y bueno, que lo bueno de esto es que cada vez se va usando menos, porque lo que hacen los hubs es repartir todos los paquetes a todos los ordenadores. Entonces va repitiendo y va repitiendo, y al final lo que se consigue es, bueno, que la red se colapsa y se cae. Bueno, ahora nos vamos a ir donde está el switch, que es la capa de enlace de datos. Y bueno, el switch es algo parecido a hub, pero mucho mejor. ¿Por qué? Porque los switch construyen su propia MAC. Es decir, cuando un ordenador le manda un paquete a otro, pasa por el switch, va al origen de destino, vuelve al switch y vuelve al origen. Entonces, ¿qué pasa? Que el switch ya sabe dónde están colocados esos dos ordenadores, en qué puertos están colocados esos dos ordenadores. Entonces, a la hora de pasar información, pues el origen, cuando va a pasar la información al destino, el switch ya sabe por dónde tiene que pasar los paquetes. Entonces lo que hace es no inundar la red. Y esto lo va haciendo pues con cada uno de los puertos. Y a cada cierto tiempo borra la tabla MAC y la vuelve a hacer. Esto lo hace por si se cambian ordenadores. También podemos decir que los switch tienen hard duplex y full duplex. El hard duplex consiste en que el flujo de datos es unidireccional, en el que el envío y la recepción de datos no se producen al mismo tiempo. Y con el full duplex, el flujo de datos es bidireccional, entonces por lo tanto la información puede enviarse y recibirse al mismo tiempo. Y eso quiere decir que la capacidad bidireccional mejora el rendimiento, pues dado que reduce el tiempo de espera entre las transmisiones.
También hay algunos tipos de routers que contienen el MDIX, que lo que hace es que detecta el cable por el cual pasan los datos y puede estar conectados o cables paralelos o cable cruzado. O sea que en realidad no tiene importancia si es cable paralelo o es cruzado. Cosa que no pasa cuando son dispositivos de la misma capa. Cuando son dispositivos iguales, o sea, de la misma capa, o son dispositivos de diferente capa. Estamos hablando de la tabla de OSI, de la tabla TCP/IP. También podemos decir que hay switches apilables y switches no apilables. Esto quiere decir que los switches no apilables, o sea, solo se puede utilizar uno, pero en los switches apilables se pueden poner por ejemplo, uno encima de otro y hay que conectarlos correctamente para, por ejemplo, si hay 4 switches apilables, conectarlo de tal manera para que cada switch no cree su propia MAC. Es decir, lo que hay que hacer es conectarlo de tal manera que los 4 switches solo construyan una tabla MAC, porque si no, la red iría bastante lenta. Y bueno, llegamos al router y es eso, pues un router es un direccionador, rutador o encaminador, que es un dispositivo para interconexionar redes de ordenadores que no están colocados todas en la misma red. Los componentes de un router son un sistema operativo, una unidad central de proceso, memoria de acceso y una memoria de solo lectura. También incluye memoria flash y memoria de acceso no volátil. Todos los routers son configurables, todos tienen una tabla de enrutamiento IP que la tienes que ir configurando de tal manera que pueda funcionar la red. Después, cómo funciona un router de la siguiente manera. Con la dirección red, que representa las redes conocidas por el router, entonces la dirección de red es específica del protocolo. Si un router soporta varios protocolos, tendrá una tabla por cada uno de ellos. La interfaz, que se refiere a puerto de comunicación, que es usada por el router para llegar a una red dada. Entonces esta interfaz será usada para enviar los paquetes destinados a la red que figura en la lista. Y la métrica, que se refiere al costo de distancia para llegar a una red de destino. Se trata de un valor que facilita al router la elección de la mejor ruta para alcanzar una red, y esta es la métrica, que cambia en función de la forma en que el router elige las rutas. Entonces, entre las métricas más habituales son el número de redes que ha de ser cruzadas para llegar al destino, conocido también como saltos, el tiempo que se tarda en atravesar todas las interfaces hasta una red, conocido también como retraso, y un valor asociado con la velocidad de un enlace, también conocido como bando de ancha. Luego también tenemos los puntos de acceso, que funcionan a modo de emisor remoto, es decir, en lugares donde la señal wifi del router no tenga suficiente radio, se colocan estos dispositivos que reciben la señal por un cable UTP que se debe extraer, o bien que captura la señal débil y la amplifica. Aunque bueno, para estos últimos casos existen aparatos especializados para su rendimiento.